Valle de los Reyes, 1903. Howard Carter lleva semanas abriendo tumbas, catalogando objetos, documentando el trabajo con la meticulosidad obsesiva que lo caracteriza. Entra a una tumba pequeña, modesta, casi insignificante comparada con las cámaras reales que ha explorado antes. La referencia en sus notas es KV60. Nada especial. Dentro, en el suelo, sin ataúd, sin honores, sin ninguna de las protecciones rituales que los egipcios consideraban esenciales para la supervivencia en el más allá, hay una mujer. Obesa, calva, tirada sobre la piedra como si alguien la hubiera arrojado ahí sin pensar demasiado. Carter la mira, anota su existencia, sella la puerta y sigue adelante. Acaba de ignorar a la mujer más poderosa del mundo antiguo. Durante casi 3.500 años, alguien intentó borrar a esta mujer de la historia. No metafóricamente, literalmente. Con cinceles y martillos, hombres recorrieron los muros de los templos más grandes de Egipto, destruyendo su nombre, su cara, su imagen, borrando su existencia piedra por piedra, con una dedicación que requería tiempo, esfuerzo y una intención muy específica. La historia tradicional tenía una explicación sencilla para todo esto. Un hijastro celoso. Un hombre que no podía tolerar que una mujer hubiera ocupado el trono que consideraba suyo. Un acto de venganza misógina que duró décadas. Esa explicación es incorrecta. Y los descubrimientos científicos más recientes, incluyendo un estudio publicado en 2025 que reescribió lo que creíamos saber sobre la destrucción de sus estatuas, lo demuestran con una claridad que hace que toda la historia cambie de forma. Porque esto no es la historia de una víctima. No es el thriller de supervivencia política más brillante que el antiguo Egipto produjo jamás. La historia de una mujer que tomó un sistema diseñado específicamente para excluirla y lo usó para gobernar durante 22 años, con una habilidad que sus sucesores tardaron décadas en igualar. Su nombre era Hatshepsut, y esta es la historia que intentaron que nunca pudieras contar. Para entender lo que Hatshepsut hizo, primero tienes que entender las reglas que rompió, no como concepto abstracto, sino en sus términos más concretos y absolutos. Estamos en el año 1479 a.C., dinastía 18. Egipto es el estado más rico, más poderoso y más estable del mundo conocido. Ha sobrevivido invasiones, colapsos internos y siglos de transformación política. Y lo ha hecho, en parte, no porque tiene un principio organizador que sus habitantes consideran tan fundamental como la gravedad, el Ma'at. Ma'at no es simplemente una idea filosófica, es el nombre de la diosa que personifica el orden cósmico, el equilibrio, la justicia y la verdad. Y en el sistema de pensamiento egipcio, el Ma'at no es algo que los humanos eligen respetar o no. Es la condición bajo la cual el universo funciona. Si el Ma'at se rompe, el caos, el Isfet, regresa. Las inundaciones del Nilo fallan. Los cultivos no crecen. Los enemigos cruzan las fronteras. El mundo se deshace. El faraón es el garante humano del Ma'at. Y el faraón, por definición, por teología, por la estructura misma del cosmos egipcio, es hombre. Es la encarnación de Horus, el dios halcón. Cuando muere, se convierte en Osiris. Son roles masculinos en un sistema mitológico construido sobre distinciones de género que se consideran parte del orden natural de las cosas. Una mujer en el trono no es simplemente inusual, es teológicamente problemática. Es una grieta en el Ma'at. Y entonces, el faraón Tutmosis II muere. Muere joven, con unos 30 años, después de un reinado relativamente breve. Su cuerpo, que los arqueólogos examinaron siglos después, muestra signos de una salud deteriorada, piel dañada, una constitución que nunca fue robusta. Muere sin haber consolidado su legado, sin haber completado las campañas militares que había iniciado, sin haber dejado el Estado en una posición de estabilidad clara. Lo que deja es un problema. El heredero legítimo al trono es Tutmosis III, pero Tutmosis III es un niño, un bebé, en realidad, nacido de una concubina menor, no de la esposa real principal. Su sangre real existe, pero no es pura por la línea materna. No tiene la edad para gobernar, no tiene la experiencia, no tiene los aliados.
En el mundo del año 1479 a.C., un niño en el trono de Egipto es una invitación abierta a la inestabilidad, a la conspiración, a los enemigos extranjeros que interpretan la debilidad interna como una oportunidad. Alguien tiene que gobernar. Y Hatshepsut es la única persona en el palacio con la combinación correcta de dos factores que en ese momento son más importantes que cualquier otro. Sangre real pura por línea directa. Es la hija de Tutmosis I, uno de los faraones más grandes de la dinastía, y la viudez del faraón muerto, lo que le da una legitimidad institucional que ningún otro competidor puede igualar. Tiene 20 y tantos años, y acaba de convertirse en la mujer más poderosa del mundo por necesidad política, no por ambición personal. Al menos eso es lo que los registros sugieren en este momento. Por 7 años, gobierna como regente, formalmente en nombre de Tutmosis III, el niño rey. Su imagen en los documentos oficiales es la de una reina tradicional, una mujer en el papel establecido de esposa y madre del Estado. Gestiona la burocracia, mantiene las relaciones diplomáticas, supervisa la economía. Hace funcionar la maquinaria más compleja del mundo antiguo con una eficiencia que los registros administrativos del período documentan con claridad. Pero gobernar desde las sombras tiene un problema fundamental. Las sombras no protegen, la legitimidad informal es vulnerable. Y cualquier figura con suficiente ambición y suficientes aliados militares puede desafiar a una regente que no tiene el respaldo teológico completo del trono. Y Hatshepsut, con 7 años de experiencia en el funcionamiento real del poder egipcio, lo sabe mejor que nadie. Necesita dar un paso que nadie en la historia de Egipto había dado de esta manera. Y lo da con una audacia que todavía hace que los egiptólogos modernos se detengan. En el año 7º de su regencia, Hatshepsut se corona faraón. No corregente, no reina con poderes ampliados, faraón. Con todos los títulos, todos los rituales, toda la carga teológica que ese título implica. Pero aquí está el problema que ella ya ha pensado con la misma frialdad con la que había gestionado 7 años de política de palacio. Si un faraón debe ser hombre por razones teológicas, y ella es mujer, la solución no es ignorar la teología. La solución es redefinir cómo se representa visualmente. Lo que Hatshepsut hace a continuación es uno de los actos de ingeniería política más sofisticados de la antigüedad. Ordena que su imagen oficial sea esculpida con un cuerpo masculino, los hombros anchos, el torso recto, el faldellín de los faraones masculinos, y la barba postiza, ese símbolo del poder real que los faraones egipcios usaban en las ceremonias aunque no tuvieran barba real. Ella la lleva en piedra, en madera pintada, en todas las representaciones oficiales de su persona. Esto no es travestismo, no es una crisis de identidad, es teología política visual ejecutada con precisión quirúrgica. Hatshepsut está diciendo algo muy específico a todos los que miran esas estatuas. El cuerpo que ven es el cuerpo del cargo, no el cuerpo de la persona. El faraón como institución es masculino. Hatshepsut como individuo es mujer, y ella ha encontrado la manera de ser ambas cosas simultáneamente sin romper el sistema, sino usando su propia lógica interna contra sus limitaciones. Es brillante, y lo sabe, pero la imagen no es suficiente. Necesita una historia. Los relieves del templo que construye en Deir el-Bahari, en la orilla occidental de Tebas, cuentan esa historia en piedra con un nivel de detalle que los arqueólogos que los descubrieron siglos después encontraron asombroso. Las escenas representan el nacimiento divino de Hatshepsut, no el nacimiento ordinario de la hija de Tutmosis I y su esposa real, sino el momento en que el dios Amón, disfrazado de faraón, visitó a la madre de Hatshepsut y concibió a la futura faraona directamente. Y Hatshepsut no es simplemente de sangre real, es literalmente hija de Dios, la encarnación femenina de la voluntad divina en la tierra. Es la propaganda más ambiciosa que Egipto había producido, y está grabada en piedra en uno de los templos más hermosos del mundo antiguo, un edificio que los arqueólogos modernos consideran una de las obras maestras de la arquitectura egipcia. Detrás de toda esa arquitectura hay un hombre. Su nombre es Senenmut, y su historia dentro de la historia de Hatshepsut es tan inusual,
tan cargada de ambigüedad y de detalles que no encajan en ninguna categoría cómoda, que los historiadores llevan décadas discutiendo sobre qué fue exactamente. Senenmut no nació noble. Sus padres eran provinciales, gente ordinaria sin conexiones de palacio, sin sangre real, sin el tipo de apellido que abre puertas en el sistema más jerárquico del mundo antiguo. Llegó al palacio por su propia inteligencia, por su capacidad de hacerse indispensable, por ese talento particular que tienen algunas personas para identificar qué necesita el poder y convertirse exactamente en eso. Bajo Hatshepsut acumula más de 80 títulos. 80. El número por sí solo es extraordinario en una burocracia que asignaba los títulos con la precisión de una ingeniería social. Es arquitecto jefe, tutor de la hija de la reina, administrador de los dominios de Amón, responsable de proyectos de construcción en todo Egipto. Pero la cercanía entre Hatshepsut y Senenmut va más allá de lo profesional. Al menos eso es lo que sugieren los obreros que trabajaron en las canteras y los templos de la época. En una cueva cerca de Deir el-Bahari, y alguien dibujó un grafiti. No es un grafiti de admiración, es un grafiti pornográfico, explícito, que representa a una figura real con barba postiza en una posición inequívocamente íntima con un hombre. Los arqueólogos lo descubrieron en el siglo XX. Los egiptólogos debatieron durante años si era simplemente un chiste vulgar de obreros aburridos o algo que reflejaba un rumor más extendido en la corte. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que Senenmut hizo algo que no tenía precedente y que resultaba profundamente inusual. Construyó su tumba personal, la TT-353, dentro del recinto sagrado del templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari. No cerca, dentro, en el espacio que pertenecía a la reina. Y dentro de esa tumba colocó el mapa estelar más antiguo del mundo conocido hasta ese momento, en un techo pintado con las constelaciones egipcias con una precisión astronómica que los investigadores modernos todavía estudian. Un plebeyo que construyó su tumba bajo los pies de la faraona con un mapa del cosmos en el techo. La relación entre esos dos hechos es algo que cada historiador interpreta de manera diferente y que ninguno puede resolver definitivamente. Lo que sí resuelve la historia es lo que ocurrió después. En algún momento entre el año 16 y el año 19 del reinado de Hatshepsut, Senenmut desaparece. No muere en batalla. No es ejecutado públicamente. No hay un registro de su caída, de su juicio, de su destino. Simplemente deja de aparecer en los documentos. Sus títulos dejan de mencionarse. Su nombre deja de aparecer en los registros administrativos. El hombre más poderoso de Egipto después de la faraona se evapora de la historia sin dejar rastro. Las alianzas que habían sostenido el reinado de Hatshepsut durante casi 2 décadas empiezan a resquebrajarse. Y mientras eso ocurre, el niño que había estado creciendo pacientemente a la sombra de su madrastra lleva años revelándose como algo que nadie en el palacio había anticipado completamente. Tutmosis III es un genio militar, no en el sentido propagandístico que los faraones usaban habitualmente para describirse a sí mismos. En el sentido técnico, estratégico, que los historiadores militares modernos reconocen cuando estudian sus campañas. Ha estado al mando del ejército egipcio durante años, comandando expediciones, aprendiendo el terreno y construyendo la red de lealtades que cualquier comandante necesita para que un ejército funcione como algo más que una masa de hombres armados. Ya es adulto, ya tiene su propio poder, y el equilibrio dentro del palacio está cambiando. El año 22 del reinado de Hatshepsut, aproximadamente el 1458 a.C., la faraona muere. Durante generaciones, esa muerte fue interpretada como un asesinato. La lógica parecía obvia. Tutmosis III tenía motivos, tenía medios, tenía la oportunidad, y lo que vino después, la destrucción sistemática de su imagen y su nombre, parecía la firma de alguien que había actuado por rabia personal y quería borrar hasta el último rastro de lo que había ocurrido. Esa interpretación es incorrecta. En 2007, el Dr. Taji Hawass, entonces secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, me estaba examinando una colección de objetos asociados con Hatshepsut que se conservaban en el Museo Egipcio del Cairo. Entre esos objetos había una pequeña caja de madera, modesta, sin decoración elaborada, con el cartucho de la reina grabado en la superficie.
Dentro de la caja había un hígado momificado y un molar. El diente fue sometido a análisis. Su tamaño, su forma, el desgaste específico de su superficie se compararon con la mandíbula de la momia que Howard Carter había dejado tirada en el suelo de KUF 60 en 1903, sin considerarla digna de atención. El diente encajaba a la perfección, al milímetro. En la mandíbula de la mujer obesa y calva que llevaba un siglo abandonada en una tumba sin nombre. La faraona había sido encontrada, y su cuerpo, una vez sometido al análisis forense moderno, empezó a contar la historia real de cómo murió. Mi Hatshepsut padecía un eczema severo. Los análisis de su momia revelaron marcadores de una condición cutánea crónica que debía de ser, en los términos prácticos de la vida cotidiana, una fuente de incomodidad constante y considerable. El picor, la irritación, la inflamación de la piel son síntomas que la medicina moderna trata con relativa facilidad. En el año 1458 a.C., los tratamientos disponibles eran completamente diferentes. Los científicos de la Universidad de Bonn analizaron un frasco de loción encontrado entre los objetos personales de Hatshepsut. Un frasco cosmético ordinario, el tipo de objeto que aparece en decenas de contextos arqueológicos del período. La loción que contenía estaba formulada para calmar el picor y la irritación cutánea. También estaba llena de benzopireno. El benzopireno es un carcinógeno, y uno de los más potentes que los toxicólogos modernos conocen. Está presente en el alquitrán de hulla, en la combustión incompleta de materia orgánica, y aparentemente en algunos preparados medicinales del antiguo Egipto, cuyas propiedades cancerígenas sus creadores no podían conocer ni sospechar. Hatshepsut usaba esa loción regularmente, probablemente durante años, para aliviar el eczema que la atormentaba, y el remedio la estaba matando lentamente. Murió de cáncer, no de un cuchillo en la oscuridad, no de veneno administrado por manos enemigas. Murió de la acumulación de daño celular producida por el medicamento que buscaba aliviarla, sin que nadie a su alrededor tuviera la menor idea de lo que estaba ocurriendo en el interior de su cuerpo. La ironía tiene una dimensión que los griegos habrían reconocido inmediatamente. La mujer que había manipulado el sistema más sofisticado del mundo para construir un reinado que nadie creía posible, fue derrotada por una sustancia en un frasco de loción. Tutmosis III asumió el poder total y demostró ser exactamente lo que sus años al mando del ejército sugerían. La batalla de Megido, librada en el año 1 de su reinado en solitario, es considerada por los historiadores militares modernos como uno de los primeros ejemplos documentados de estrategia militar avanzada en la historia registrada. Rodeó a una coalición de estados cananeos con un movimiento de flanqueo que sus propios generales consideraban demasiado arriesgado. Ganó, y siguió ganando durante décadas. Los historiadores lo llaman el Napoleón de Egipto, el mayor conquistador que la civilización del Nilo produjo. El hombre que llevó el imperio egipcio a su máxima extensión territorial, y ese hombre, 21 años después de la muerte de Hatshepsut, ordenó destruir sus estatuas. Aquí está la pregunta que durante décadas definió cómo los historiadores interpretaban toda esta historia. Si Tutmosis III odiaba a Hatshepsut tanto como sugería la destrucción sistemática de su memoria, ¿por qué esperó más de 2 décadas para empezar? La respuesta que la historia tradicional daba era psicológica. La rabia tarda tiempo en expresarse. El resentimiento acumulado necesita un detonante. Y en algún momento, después de años de reinado propio, algo en Tutmosis III finalmente rompió la contención y actuó. Esa respuesta tiene un problema fundamental. No encaja con el hombre que los registros históricos describen. Tutmosis III no era un hombre impulsivo. Él era un estratega. La misma mente que planificó Megido no esperaría 20 años para actuar por rabia emocional. Si hubiera querido vengarse de Hatshepsut, lo habría hecho el primer año, cuando tenía el poder absoluto para hacerlo y la destrucción de su memoria habría tenido el máximo impacto político. Esperó 20 años. Eso no es una rabieta. Eso es un cálculo. En 2025, un estudio publicado en la revista Antiquity por la investigadora Jun-Yi Wong resolvió la pregunta con una evidencia arqueológica que cambia fundamentalmente cómo se debe entender toda la destrucción.
El estudio analizó el patrón específico de los daños en las estatuas de Hatshepsut encontradas en Deir el-Bahari. No todos los golpes son iguales, no toda destrucción es idéntica. Y cuando los investigadores examinaron las fracturas con la atención suficiente, lo que encontraron no era el patrón aleatorio que produce la rabia. Era un patrón quirúrgico. Los golpes estaban concentrados en puntos específicos del cuerpo de las estatuas: el cuello, las rodillas, los puntos de articulación, los lugares donde una figura humana se dobla y se mueve. Los rostros, en la mayoría de los casos, estaban intactos. En la teología egipcia, destruir una estatua no es simplemente dañar un objeto artístico. Una estatua es un recipiente para el Ka, el espíritu vital de la persona representada. Si el Ka tiene una residencia física, puede continuar actuando en el mundo. Si esa residencia es destruida de manera específica, el Ka queda desactivado, no aniquilado, sino incapacitado, incapaz de ejercer influencia. Tutmosis III no destruyó las estatuas de Hatshepsut por rabia. Las desactivó ritualmente por cálculo político, y el timing tiene una lógica que encaja perfectamente con lo que los registros históricos muestran. En los últimos años del reinado de Tutmosis III, el faraón estaba preparando la transición de poder a su hijo, Amenhotep II. Una transición que necesitaba ser lo más limpia y definitiva posible. Y en ese momento, el precedente que Hatshepsut había establecido era un problema potencial. Hatshepsut había demostrado que una mujer podía ser faraón, no como regente informal, como faraón con todos los títulos, todos los rituales, todo el respaldo divino que el cargo requería. Había gobernado durante 22 años con suficiente efectividad como para que nadie hubiera podido quitarle el poder mientras vivía. Ese precedente existía en piedra en los muros de Deir el-Bahari, pero estaba grabado en los obeliscos de Karnak, estaba inscrito en decenas de templos a lo largo del Nilo, y cualquier mujer con suficiente ambición y suficiente posición en el palacio podría señalar esas inscripciones en el futuro y decir que el camino ya había sido recorrido. Tutmosis III, con la frialdad estratégica que había definido toda su carrera militar, decidió cerrar ese camino. No para vengarse de Hatshepsut, para proteger a su hijo. Las estatuas fueron desactivadas ritualmente. Sus imágenes fueron borradas de los muros con la precisión que el ritual requería. Sus obeliscos en Karnak no fueron destruidos, porque destruirlos habría sido técnicamente muy difícil y políticamente problemático. En cambio, fueron tapiados. Paredes de piedra construidas alrededor de ellos para que su superficie quedara oculta, no para que la luz del sol no pudiera llegar a las inscripciones, para que el Ka de la reina no pudiera recibir la energía que necesitaba para actuar. Y entonces ocurrió algo que Tutmosis III no planeó. Los hombres que llevaron las estatuas rotas a Deir el-Bahari para depositarlas en los escombros de la construcción, sin que ocuparan espacio visible, las colocaron en pozos y fosos de obra donde quedaron cubiertas de escombros y tierra. En la oscuridad, protegidas del sol, de la humedad, de los saqueadores que durante siglos recorrieron el Valle de los Reyes, buscando lo que pudieran llevarse. Al intentar borrarla, Tutmosis III la preservó. 3.400 años después, Howard Carter entró a KV-60 y encontró a la mujer más poderosa del mundo antiguo tirada en el suelo sin un ataúd. Y siguió andando. Y 104 años después de que Carter sellara esa puerta, el diente en la caja encajó en la mandíbula de la mujer en el suelo. Y Hatshepsut volvió a tener nombre. Aquí está lo que hace que esta historia sea diferente de la mayoría de las historias sobre el poder antiguo. Hatshepsut no gobernó a pesar del sistema, gobernó a través de él. Tomó la misma teología que la excluía y la usó para construir la justificación de su propia legitimidad. Tomó el mismo lenguaje visual que la situaba fuera del cargo y lo redefinió para incluirla. Tomó la misma burocracia que habría funcionado sin ella y se convirtió en la persona sin la cual no podía funcionar. No rompió las reglas, las dobló hasta que la dejaron pasar. Y entonces gobernó durante 22 años mientras un ejército crecía a su sombra y la historia tomaba notas. Intentaron borrarla con cinceles y martillos, tapiaron sus obeliscos para que no vieran la luz, tiraron sus estatuas a los escombros y construyeron encima. Y la tierra se negó a olvidarla. Si disfrutaste esta historia, suscríbete
Ayuda al canal a crecer. Gracias.